Esta red que se llama Red de Salud Mental debe de existir en la República Dominicana y una de las cosas que estamos haciendo es intentando implementarla. No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en X, así como disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, e incluso puede vernos en vivo a través del canal de YouTube de Top Latina. Vamos con nuestra próxima entrevista del día de hoy. Les anticipábamos en la introducción del programa que a propósito de haberse celebrado el día 10, el Día Internacional de la Salud Mental, tenemos con nosotros hoy a la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctora, gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, bienvenida. Bueno, muchos temas de qué hablar, enmarcado en esto de la salud mental. Hay incluso noticias, porque ayer veíamos, y hoy está reflejado en algunos de los periódicos, que las autoridades han informado, ustedes han informado, que están buscando ampliar la red de salud mental en el país. Vamos a partir por allí y luego vamos haciendo un recorrido completo por el tema. Mira, gracias a Dios que se está tomando en cuenta la salud mental y que se está viendo la salud mental como algo que se afecta en el ser humano. Porque la gente cree que salud mental es patología. No, salud mental es tener salud mental. Perder la salud mental, ahí sí entra la patología. Y precisamente nosotros estamos ampliando lo que son la red, porque la red de salud mental es un conjunto de dispositivos que van desde una unidad de intervención en crisis, que son donde están las camas para internar los pacientes, de ahí pasan a un centro de rehabilitación psicosocial si es necesario, y se valora el paciente si puede ir a su comunidad o si tiene que pasar a un reside, que es una residencia de corto plazo de 3 a 6 meses, y luego entonces vienen las residencias de mediano y largo plazo, que llegan hasta 20 años, si el paciente no es reinsertable a la sociedad. Entonces esa red, que se llama Red de Salud Mental, debe de existir en la República Dominicana, y una de las cosas que estamos haciendo es intentando implementarla. A veces se cree que es una cosa de políticas públicas, pero a veces también es una cosa de concientización social y profesional. Y yo lo digo porque cuando yo comencé a esta gestión, que no existía el Servicio Nacional de Salud, el Departamento de Salud Mental, yo todavía tengo muchísimos enfrentamientos con compañeros psiquiatras, porque cuando yo voy a un hospital con mi ley 1206, yo pido una cama, los psiquiatras de ahí se enojan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener camas ahí, porque tener camas ahí se les suma trabajo. Ay, no. Sí, entonces concientizar, pero independientemente, y si esos son los psiquiatras que no quieren tener trabajo más, porque ya ellos tienen las consultas, Wow. Entonces me voy a tener que estar pasando visita, voy a tener que tener una sala, que ir a ver, me van a llamar de la emergencia para internar paciente a cualquier hora, por cualquier condición que llegue. Entonces, esto ya es un muro, ¿verdad? Yo peleo con ese muro. Pero también tengo los muros de aquellos profesionales que no conocen de la salud mental, diferentes especialidades, que dicen, no, yo no voy a tener enfermo mental en mi hospital. Y yo me le paro delante y yo le digo, ¿y ese hospital es tuyo? Usted está dirigiendo ese hospital, pero el paciente de salud mental tiene un derecho y una ley que lo exige. Entonces, o tú me das las habitaciones o yo me llevo a mi psiquiatra donde me la den. Ahora, Porque es así, ¿me entiendes? Entonces, quizás nosotros vemos que en salud mental no son nuestras autoridades. Cuando el doctor Lama entró al servicio, que me dijo, ¿qué tú quieres? Digo yo, créeme una coordinación, que eso es lo que puede crear un director ejecutivo, y somete el departamento a más. Él me dijo, está bien, Francis, vamos. Fíjese que usted decía que es posible que este tipo de cosas ocurra o cuando no hay políticas públicas o cuando no hay concientización. En el caso de República Dominicana, por lo que le escucho, la falta de son ambas cosas. Están las dos, pero política pública hay, porque la Red Nacional de Salud Mental está descrita hace mucho y están los protocolos de salud mental, como hay también una ley de nosotros propia, que no es una ley mundial, una ley de nosotros. Pero no se aplicaba. Se está aplicando porque yo la estoy aplicando.
porque no es así. Doctora, justo antes de que usted llegara, nosotros discutíamos algo importante y que creo que no es un secreto para nadie. La salud mental sigue siendo visto como un lujo y no como una necesidad en el sistema de salud dominicano. Porque yo que quiera ir a una consulta ahora, tengo que pagar 4,000, 4,500 pesos hasta 5,000 pesos para poder tener una atención de salud. Entonces me gustaría saber, usted que está obviamente empapada del tema, ¿cuáles son los recursos que tienen las personas que necesitan salud mental y dónde puede acceder? Oye, ¿qué pasa? A nivel mundial es así. Nosotros a veces nos quejamos cuando tú vas a una consulta de salud mental o solicitas una cita y te la ponen para un mes. En Estados Unidos, que yo tengo la experiencia, porque nosotros los psiquiatras dominicanos somos, vamos a decirlo si se quiere decir, los más comparones. Nosotros, por ejemplo, venimos de Barcelona, que estábamos en el Mundial de Neuropsicofarmacología, y la delegación más grande del mundo que fue la dominicana. Fuimos 60 de aquí. ¿Entiendes? Ahí tú veías 3 japoneses, que sé yo cuánto hindú, que sé yo cuánto árabe, que sé yo cuánto americano. Pero República Dominicana éramos 60. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Que independientemente, nosotros somos muy poco a nivel mundial. En Estados Unidos una cita te la ponen hasta para 6 meses con un psiquiatra. Aquí te la ponen para un mes y el usuario se queja de que lo mandaron para un mes. ¿Y tú sabes cuántos psiquiatras hay en el sistema público? ¿Cuántos? 178. Muy poco. Para 14 millones de habitantes. Pero que no es el sistema el culpable, que no hay psiquiatra. Yo estoy así. Eso no deja. Sí deja, pero bastante. tenemos un problema. La estigmatización de nuestros pueblos reduce el interés. Y no obstante, el riesgo. Porque precisamente es estigmatizada la salud mental. Porque nosotros nos hemos enfocado en el paciente agresivo, en el paciente peligroso. ¿Me entiendes? Y nosotros creemos que el paciente de salud mental es más peligroso que un cualquiera civil que anda ahí en la calle. Eso no es verdad. Y no es verdad. El paciente puede estar alucinando y está tranquilo. Ahora, si tú fuiste y lo molestaste, ¿entiendes? O si quizá en ese momento la voz le dijo, mira, ya te quiere hacer daño, él se defiende porque es algo que le dice en su cabeza que tú le quieres hacer daño. El paciente enfermo mental no es agresivo porque quiere ser. Pero, ¿qué pasa? Que lamentándolo mucho, la gente aquí no quiere tampoco coger lucha. La gente quiere llegar a un hospital y que inmediatamente lo atiendan. Cuando los hospitales, en todos los sitios, en Estados Unidos también. No, mi amor, en Estados Unidos también, y yo te lo digo, porque yo tenía 72 horas esperando que mi sobrina pariera con casi 42 semanas de embarazo. Ay, mi madre. Y era en Estados Unidos. Y la niña se evacuó adentro. Mi sobrina hizo fiebre y todavía no le habían hecho la cesárea. El sistema de salud Entonces, americano tampoco es bueno. O ¿me sea, entiendes? el No, pero que eso no es bueno. ¿Me entiendes? Pero que en ningún Eso sitio es es. la realidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nosotros intentamos? algunos. Con los recursos humanos, los pocos recursos humanos que tenemos, nosotros lo tenemos recargado. Y esos mismos recursos humanos, que son tan pocos, nosotros vamos a solicitarle al MAP, por medio de otras instituciones, para que le acepten la duplicidad a nivel público, porque el MAP no te acepta trabajar en 2 sitios públicos, para nosotros poder dar servicio o cubrir otras áreas que tienen tanta necesidad en salud mental, igual que el sistema hospitalario. Por ejemplo, el sistema judicial, ¿entiendes? Tiene una necesidad grandísima. Sí. El Consejo de Drogas tiene una necesidad grandísima. Sí. El sistema penitenciario tiene otra necesidad grandísima. Que Así todos tienen programas para salud mental, pero no tienen recursos humanos. ¿Y se está haciendo algo para promover la especialización en psiquiatría aquí en el Sí, país? mi amor, inclusive, ahora en este año, en mi tiempo era uno que entraba por año. Ahora mismo están entrando 23 por año. Muy bien. Para nosotros lograr hacerlo, ¿me entiendes? Pero tenemos un problema, que la gran mayoría de los profesionales de la medicina que entran a psiquiatría tampoco son de fronteras. Claro. Entonces, ellos no quieren irse a fronteras. En la capital. Entonces, o en la capital o en Santiago o lo más próximo, a su comunidad. Entonces, tengo el problema Sí, pero eso tiene también que ahí se tiene que crear una política pública donde se crea un contrato entre el Colegio Médico, Residencias Médicas de Salud Pública, la UAS y el SNS, que es el que en realidad lo nombra, para que él, cuando gane un concurso, por lo menos no dé los 2 años de pasantía obligatorio
en líneas donde no tenemos psiquiatras. Exacto. Para que esos servicios estén y usted sepa que durante 2 años usted tiene un nombramiento en una área donde se necesita. Porque yo te voy a decir una cosa, tú sabes la lucha que a mí me dio encontrar una psiquiatra para trasladarla a Higüey. No, pero, ¿Me entiendes? Entonces, Abani fue una que vino de Venezuela y homologó todo y revisé No todo lo como que la de quería. Julia. No. El personal que entra bajo la doctora Francis Báez de 3 años para acá es un personal totalmente depurado. Inclusive el doctor dice, Francis, depura todo tu psiquiatra aunque no fuera nombrado en nuestra gerencia. Y en eso estoy. Doctora, hemos hablado mucho de psiquiatría, pero también están los psicólogos, Claro que sí. son también una mano de colaboración en esto de la salud mental. Enfocándonos en este tema del poco acceso que tienen las personas de escasos recursos a estos servicios, ¿qué red de psicólogos está a disposición de la ciudadanía? Déjame enseñarte, amor. Nosotros asumimos una estrategia que creó la OMS. En el 2012, la OMS hizo un estudio y vio que la salud mental era una cenicienta en la República Dominicana. ¿Cómo? Entonces, ellos se idearon una estrategia que se llama MHCAP, en sus siglas en inglés, que es una estrategia de pequeños grupos comunitarios para que desde la comunidad se comiencen a dar los servicios en salud mental. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Nosotros estamos dando unos talleres donde nosotros enseñamos a los médicos generales, a las enfermeras que trabajan en los primeros niveles, llámese, en toda esa cliniquita que ustedes ven chiquita, esa policlínica y esos centros de primer nivel. Ya nosotros llevamos más de la mitad, hay 1,600 primer nivel y ya nosotros llevamos 900 primer nivel, entrenados. En ello aprender a saber cuando un paciente es vulnerable a un suicidio, a una depresión, cuando está usando sustancias, cuando el paciente está cursando con un trastorno depresivo de somatización, sin ellos saber bien el diagnóstico, pero sí que identifiquen los signos y síntomas para referirlo a los centros donde tenemos los psicólogos y los psiquiatras. ¿Y cómo una persona puede encontrar esos centros? ¿Están habilitados en internet? ¿Cómo si una persona quiere ver, necesito una asistencia, ¿dónde puedo buscar el centro más cercano para recibir esa ayuda? Esa parte ya tú me diste una forma de información también. Nosotros tenemos un portal. Entonces yo lo que voy a sugerir en el sistema es que ya los centros de primer nivel que nosotros capacitamos, ya esos centros estén en el portal y entren para dar la primera intervención en salud mental. Inclusive hay un módulo de psicofarmacología que yo doy, que yo enseño a esos médicos generales y enfermeras a detectar un efecto secundario de los medicamentos que se llama efecto extrapiramidal, pero también a cómo sedar a un paciente que quiere matarse o a un paciente que está agresivo. Llámese que desde ya se está pudiendo alcanzar y dar intervención en primer nivel. Ahora bien, vienen muchísimos programas, inclusive Educación trae un programa buenísimo con nosotros que va a entrar. Es un trabajo grandísimo, donde en ese programa, ahora mismo estamos en la prueba piloto, que es haciendo los diagnósticos de la población escolar, para nosotros entonces saber los programas que vamos a aplicar a nivel de psicología clínica. Y en esos primeros niveles se van a instaurar psicólogos 3. Nosotros pedimos 3 por primeros niveles, próximos a las escuelas, para que ellos puedan tratar clínicamente lo que es la violencia escolar, el bullying, la disección escolar, el acoso en todos los sentidos, pero también que los psicólogos le ayuden a tratar lo que son los problemas disfuncionales familiares y si hay algún tipo de psicopatología psiquiátrica que se determine a tiempo para que ese niño pueda ser intervenido a tiempo. Ellos cuando vean un trastorno psiquiátrico, entonces ellos lo van a referir donde tenemos los psiquiatras, porque los servicios especializados no pueden estar en un primer nivel, porque entonces lo estamos subutilizando y más que son pocos en la nación. Claro. Doctora, qué bueno que ha introducido ese tema del área escolar, porque nos va a permitir entonces que el próximo segmento, después de esta pausa, lo dediquemos precisamente a esa área. Estamos con la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, en No Se Diga Más. Amigos, continuamos en No Se Diga Más a través de Top Latina y continuamos nuestra conversación con la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del SNS. Doctora, usted misma introdujo el tema escolar en la conversación. ¿Qué tanto se está diagnosticando en el área escolar temas de esta área? Mira, que se estuviera diagnosticando. La violencia, el bullying, todo esto. Más que diagnosticarse, era como
verse que estaba sucediendo, porque para diagnosticarse tiene que estudiarse. Aunque sabemos que el Ministerio de Educación ha tomado conciencia de esto y ellos mismos se acercan a nosotros, que somos la parte ejecutoria en salud, y saben que es un problema de salud, y entonces nos asociamos para nosotros entonces poder ayudar a que esa población pueda entrar en una evaluación diagnóstica para nosotros entonces tener, aunque sabemos de principio que tenemos violencias en las escuelas, diserción escolar, que tenemos trastorno de aprendizaje, que tenemos trastorno de conducta e impulso, que tenemos niños en bullying, en violación y en acoso. Sabemos todo eso porque lo vemos o lo oímos, pero no es lo mismo cuando muchos de esos casos pueden estar inclusive callados. Y en esos tests que ya nosotros mandamos a hacer esos software con las pruebas varadas, así que se dice varada, no avalada, sino varada, por la República Dominicana, para entonces ponerlo, como ustedes saben que los muchachos son digitales. Sí. Muchachos no son como nosotros somos análogos. Esos muchachitos, usted le mete esos tests ahí, lo pone en computadora en esos cursos, a llenarlo. Claro está, no se va a identificar al alumno como persona, sí se le va a dar un código y ese código se va a manejar internamente para ver cuáles diagnósticos aparecen, para entonces nosotros trabajar desde una forma científica con esos diagnósticos a nivel de los primeros niveles, y si esos diagnósticos son para ya el servicio todavía mucho más especializado, como ya los psiquiatras, entonces se mandarían al segundo o tercer nivel más próximo donde haya el especialista. Pero es un trabajo que sí se va a hacer, si Dios lo permite. Ya comenzamos con la prueba piloto, cogimos primero una escuela, pero para obtener el 10% de lo que es la población escolar, los diagnósticos de la población escolar, son 47 escuelas que tienen que entrar en esto. Y poco a poco lo vamos a hacer, se piensa aplicar después que tengamos los diagnósticos en el Gran Santo Domingo completo, y luego ya esto trasladarse a Santiago de acuerdo a demanda y que se instaure en el país entero. Se llevará un tiempo, se harán lo que son los análisis y resultados para ver cómo va funcionando el programa, pero yo creo que en 10 años, si esto se aplica, en 10 años nosotros vamos a tener un impacto a nivel social, en un cambio, porque si nosotros podemos prevenir en esos niños todo lo que son sus frustraciones, y poderlo ayudar a ser mejores seres humanos, que sean menos influenciables por otros, porque tengan una buena estima, eso va a ayudar muchísimo. Permíteme, Odette. Doctora, mientras eso ocurre, yo estoy seguro que los padres y las madres agradecerían muchísimo que usted nos ayudara a identificar algunas posibles señales cuando ven a sus niños llegar a sus casas, que le pudieran decir a ellos que están teniendo algún problema en su escuela y que pudiera tener que ver con temas de acoso, de bullying y ese tipo de manifestaciones. Mira, mayormente ellos lo que se meten en depresión, y la forma de cómo los niños y los adolescentes expresar la depresión es con reverdía. Es con reverdía. La reverdía es precisamente una de las principales reacciones que ellos tienen. En ejemplo, se enojan, se aíslan, hablan mal, contestan independientemente mal. de la edad. No importa. Tómate esto desde los 7 años hasta los 18. Vamos a tomar ese rango de 11 años. En ese intervalo de tiempo, los jóvenes pueden hacer un aislamiento muy callado y una introspección de ellos, o lo que es una irritabilidad muy grande hacia su alrededor, y es como una forma de una alarma de ellos decir, algo me está pasando. Yo no quiero decirlo. A veces los muchachos no quieren decir que están siendo bulleados en las escuelas. Ejemplo, mi niña nunca me dijo que en su colegio sus amiguitas entraban en el baño y le decían, si tú no me compras tal cosa que yo vi en tal sitio, no vamos a ser amigas tuyas, si no te vamos a dar golpe cuando tú vengas al baño. Ay, y te estoy hablando de un colegio. Y de un colegio de un nivel alto. ¿Me entiendes? Wow. Y mi hija pasó eso. Y mi hija, cada rato era, mami, llévame a la librería a comprar tal cosa y a comprar tal cosa, comprando borra y cositas así. Y después yo decía, ¿dónde está? No, yo la regalé a fulana, se la regalé a mengana. Y después ella lo escribió todo. Ya cuando salió de ese colegio, ella escribió todo y su impotencia y todas sus cosas. Y ahí ella pudo hacer una resiliencia. ¿Me entiendes? Y aprendió a una forma tanto que cuando entró allá al colegio del bachillerato, no le aguantó a nadie un bullying. Y el que venía a hacerle un bullying a ella, la encontraba de frente, pero bien de frente. Y ella sobrevivió al bullying
¿Me entiendes? Pero claro está, nosotros como padres, a veces no nos damos cuenta porque ellos no nos lo dicen. Pero siempre hay algo en el niño que el niño te va a hacer. ¿Me entiendes? O ¿Y qué tiene que hacer ese padre que detecta ese tipo de cosas? Inmediatamente hablar con él y decirle qué te pasa, qué te está mortificando. Y demostrarle que tú como papá estás como equipo con él. Que tú estás dispuesto a ayudarle, que tú estás dispuesto a luchar con él y que nadie se va a interponer ni le va a hacer la vida imposible porque papi o mami está aquí para defender. Doctora, los muchachos no tan falta como de correazo de vez en cuando. Mira, también eso es otro tema que tiene que ver, pero ya eso es lo que es la crianza. Porque esa Pero fue mi violencia, medicina. Max, Violencia. Espérate, Y de castigo yo te también, voy a decir parte una correcta cosa. Mira el de castigo. resultado. Tú puedes corregir, óyeme. Exacto, ya Oye, sabemos tú- que las pelas tú puedes no corregir, funcionan no, y no, tú no, lo puedes ver no, al no, máximo. No, Tú lo puedes óyeme, ver. sí funciona. Lo que pasa es Funciona. que Doctora, te voy a decir la que lo que pasa. violencia física. Óyeme, es déjame injustificable. explicar. a la Espérate. psiquiatra tú le estás Espérate. diciendo. Yo le estoy discutiendo. Espérate. Claro. Es que te voy a decir una cosa. Una cosa es el maltrato físico y otra cosa es corrección. Claro, Porque la gran exacto. mayoría de los seres humanos no sabemos controlar nuestras emociones y damos con pique no se da. Exacto, correcto. Con pique no se da. Yo estoy de acuerdo en que Una si pela en sílabas. un niño necesita una pela cantada o en sílabas, te- explicándole el por qué, porque a veces el castigo, dice la misma palabra de Dios, y yo creo en eso más que en todo lo que yo puedo ver, Ay, que el padre al hijo que Dios. ama corrige, más aquel que no lo corrige lo aborrece. Ay. Llámese, a los niños hay que enseñarle cuáles son los límites. Y si Claro. tú no le enseñas a un niño cuáles son los límites, a veces hay niños, porque ellos tienen su personalidad. Claro. Ellos no son adultos, pero tienen una personalidad. Y ellos van a querer ejercer la fuerza, porque el ser humano, lamentándolo mucho, siempre quiere estar en control de otros. Sí, desde Eso la más hace. temprana edad, si no le Exacto. ponen límites. Entonces, si tú vas, yo he visto niños agalleteando a su mamá porque quiere que Dios su mamá lo baje al piso. Yo he visto niños hacerle una rabieta en una tienda y un escándalo a su madre porque su madre no le permitió tocar algún producto de la tienda. Oye, y ¿Me entiendes? y manateando ¿Por qué? a la Porque madre. la mamá no lo enseñó desde chiquito a decirle, papá. Claro. Y que le dé por la manito. Claro, si tú vienes a hincharle la mano y a romperle la mano, pero los Qué límites fuerte. hay que ponerlos. Y la Biblia dice así mismo, corría con la vara, con B corta, vara. Yo Y tengo- Dios no se equivoca. Bueno, no, yo no porque- maltrato, pero si yo tengo que dar correazo, yo doy. Ahí está. Yo no estoy Y de mis acuerdo hijos, con bueno, la violencia yo te voy a decir una física, cosa. realmente, de Yo- ninguna pero te voy a forma decir qué es lo que pasa. justificable desde Es mi que ustedes lo ven, perspectiva. violencia Eso no es es un violencia. acto que daña. Ellos no están, cuando tú corriges sin pique, tú no estás Se dañando. puede corregir de una forma verbal. Mi amor, yo te voy a decir una y cosa. sin maltrato verbal. Hay Pero tú niños vas que a no saber te más que la entran. psiquiatra. No, no, Es que hay ya, niños que no te Pero ¿y entran qué es en eso? eso. No, es que yo entiendo que no hay nada que justifique Te voy a decir el qué pasa. maltrato. No, De pero no ninguna es forma, maltrato. ni ningún Es que eso no es profesional que maltrato, pueda es que tú lo decirlo. estás asumiendo como maltrato, pero eso no es No es maltrato. maltrato, es una no, tú lo corrección. estás asumiendo. Oye, te voy a decir, Darle te voy a decir lo que es maltrato. Una varita. Maltrato o sea, es. Eso, tú eso co- es no, violencia eso no es física. ninguna violencia física, escúchame. Dígalo, ¿Qué doctor. golpe le provocó? ¿Qué ruptura de hueso le provocó? Ninguno. Más violencia física es que tu niño, tu chiquito, tú no le digas cuando es bebé dándote galletas y que él te esté dando galletas delante de la gente Exacto. y tú no sepas corregirlo. Termina siendo ¿Tú un sabes por qué delincuente. la palabra ya no funciona? Porque nosotros los padres no corregimos a nuestros niños desde sus primeros meses. Así Los mismo. niños Claro. son pequeños manipuladores. Eso El estoy de niño, acuerdo. Yo estoy de el acuerdo. niño si dice yo quiero comer toda la noche, yo voy a comer toda la noche, los pajaritos no comen de noche Ahí sí y mismo. son más Claro, chiquitos. y- Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no instauramos las reglas del diálogo desde el niño Del pequeño, diálogo, entonces estoy como de tú acuerdo. quieres Del venirme diálogo a estoy instaurar de una acuerdo. regla de diálogo con un niño de 2 años, de 3, de 4, de 5, no. Si un papá, claro, sin maltrato, un papá. Claro. Yo tengo una nieta Una nalgadita. y de 2 años casi. Y a mi nieta ella me mira y me dice, mamá, digo yo, dime, cuando quiere tocar uno de los cosos de las mesas que son de cristales. Y yo digo, ahí no. Porque, pero ya mamá, desde chiquita, cuando yo hice el primer pique que quería tirar la cabecita para atrás, le dije, Cuidado. mamá no le gusta eso. No, y- Oye, pero yo aprendí el diálogo pequeña. Claro, y yo no le he eso dado está muy el primer bien. papá a mi hija. Exacto. Pero si hay que hacerlo, yo lo hago. Y yo no estoy haciendo maltrato, porque yo no le voy a romper ni un hueso. Yo no le voy a provocar una herida con una vara, ni nada por el estilo. Que hay padres que lo hacen. Sí. Hay padres abusadores. Pero sobre y yo todo- no digo que no, pero que dieron con pique porque la no controlan sus proporcionalidad del castigo y del hecho que cometa el niño es importantísimo. Por eso Claro. que usted Mira, dice ejemplo, que una no- forma de castigar, facilísima. Los hijos míos, el castigo que yo le daba era que lo ponía de espalda
a la pared. Claro. Le decía, usted ni se va a mover ni va a mirar para atrás hasta que yo no diga. Señores, a los 3 minutos ya el niño está cansado de estar parado, está harto de mirar la Ya pared no lo vuelvo a y hacer, comienza a te dice. llorar y a arrepentirse de lo que hizo. Pero Yo tú estoy de tienes que acuerdo buscar con cómo ese se tipo de arrepienta. castigo. Muy Pero bien, hay esos son papás castigos que le dicen al muy hijo, viables. póngase de espalda y el muchachito ni se pone y lo mira. Ay, Y el muchachito ay. lo reta. Está loca. ¿Tú sabes por qué? Porque no, desde pequeño no les sembró esa forma de respeto. Entonces, a esos niños que hay que buscar un método un poco más fuerte para que ese niño sea sometido. Y es así, vendrán personas que desde chiquitos no se someten y rompen reglas. Tengo un emprendimiento, Y no lo doctora. cumplen. Voy a poner un negocio de varitas de tamarindo. Ay, no, de tamarindo cortan. ¿Corta? No, de guayaba son más fácil, pero de la ramita de la no, pues tú punta. me quieres matar. No, porque de la ramita de la punta. Yo te voy a decir una cosa, a mí no me fuerte. mataron. Vamos, Qué vamos a hacer una nueva pausa y continuamos la conversación, doctora. Estamos con la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del SNS en No Se Diga Más. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Máximo, Odette. Hablábamos de los niños, pero me gustaría que nos enfoquemos en la población en general. ¿Cuáles son esos hábitos que debemos de tener para preservar y cuidar la salud mental? Mira, lamentándolo mucho, el hábito principal que debe de tenerse es tú aprender a cuidar tu propia salud mental. Y eso es lo que menos tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos filtro en saber qué información en las redes, en el celular, donde usted así le dé es. su gana, en la noticia, en el periódico, usted va a aceptar o va a mirar. Entonces, tú ves mucha guerra, eso te va a afectar emocionalmente. Claro. Y va a ir cambiando tu neurotransmisor. ¿Me entiendes? Tú ves mucha noticia de cosas malas, te va a pasar. Y lamentándolo mucho, ese morbo, a veces, el ser humano le llama mucho la atención. Ustedes nomás lo van a creer. Pero la televisión en mi casa tiene que no se prende sin mentirle 5 años. Yo tengo 2 televisiones y yo no sé si están Yo dañadas. no puede donar, doctor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero informarme, yo lo busco. Pero yo no veo televisión, y mucho menos en mi cuarto. En mi cuarto yo lo uso para descansar. ¿Me entiendes? Yo me informo de lo que yo creo que debo de informarme, o de lo que yo quiero informarme. A veces me llaman los periodistas, doctor, un videito de tal cosa. Digo yo, mándame el link para ver qué fue lo que pasó. Entonces, una de las cosas que debemos hacer Es es cuidar lo que cuidarnos uno de la consume. información. Higiene mental. Eso es higiene mental. Y una de los tips que tiene que aprender la gente es que si tú no vas a resolver un problema, no te mortifiques con él ni cargues con él. Ay, sí. Ahora en estas situaciones, por ejemplo, de guerra, yo siento que muchas de las personas nos sentimos afectados emocionalmente sabes qué yo hago? por algo que uno no tiene No, control. ¿tú sabes qué yo absoluto. hago? Yo oro, porque yo creo un ser sobrenatural que está allá arriba, que se llama Dios, y yo oro y digo a Dios que tenga misericordia. Pero si yo me pongo a ver cada bombardeo, si yo me pongo a ver cada padre llorando por un niño que se le fue la cabeza, que se le fue un brazo, que sé yo cuánto, yo me estoy enfermando. Entonces la salud mental, todos somos responsables de preservarla. Por eso, gracias a Dios que aquí ya los medios se está sancionando, se está diciendo Más o que no menos, pongan las cosas tan crudas, ¿me entiendes? Más la están haciendo, lamentándolo mucho, la población civil que coge y graba un video de lo más catastrófico, porque son personas ignorantes del daño que están provocando a una población. Pero una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer es alejarnos de las informaciones que pueden afectar nuestra vida, aquellos estresores. Si yo sé que yo no me llevo bien contigo y que tú y yo nos vamos a juntar en una actividad, yo tengo que ir preparada para yo ni sentarme al lado tuyo, pero aparte de eso saber que hay actuar como si tú no estuvieras ahí. Claro. Y ya con eso yo evito una discusión contigo, un problema contigo, un estrés contigo y guardo mi salud mental. Eso hago yo todas las mañanas aquí, doctora. Doctora, Ajá, no parece, ¿no? el tema del duelo, doctora, que también es uno de los detonantes de Enfermedades mentales. enfermedades mentales. Y hablaba allí detrás de que estamos enseñando y formando a esta sociedad a no sentir el duelo, a no vivir el duelo. El niño se le muere un perro, al otro día el padre le aparece con otro perro. Se muere alguien y dice, no está muerto, duerme, o se mudó a otro lado. Estamos tratando de evitar, pero después las personas se chocan con la realidad. Mira que todo depende como cada quien lo asimile. Por ejemplo, yo tuve en 6 años 7 pérdidas importantes. Desde mi papá, mi hermano mayor, mi mamá, mi padrastro, mi mamá, después mi otra hermana, lo que eran mis suegros.
¿Me entiendes? Wow. Y yo tuve todas esas pérdidas juntas. Y cuando murió papi, mis hijos estaban pequeños. Yo le dije, mira, tu abuelito duerme allá con Dios. Ya tu abuelito no va a estar aquí. Ellos lloraron, yo lo dejé que lloraran abrazados conmigo porque no iban a ver más a su abuelito. Pero a ellos tú no le puedes decir, se murió, desapareció, porque tampoco podemos ser crueles. Porque recuérdense que ellos no manejan el mismo grado de madurez que nosotros para internalizar las cosas como suceden. Pero tampoco basarlo en una mentira. No es para mí, dormir con Dios no es una mentira, para mí es una realidad porque esa es mi fe. ¿Me entiendes? Pero el duelo también es un proceso y hay que pasarlo. Pero cuando ese duelo ya interfiere en lo que es tu funcionabilidad diaria o tu rutina, ahí entonces hay que medicar porque se convierte en patológico. Yo tuve duelo patológico. Yo con papi no tuve que medicarme, pero con mi hermano que murió al año de papi, parece que ya tenía el cúmulo, yo no dormía y yo lloraba y era con un dolor en el pecho. Y yo le dije a mi amiga psiquiatra, mira fulana, yo estoy así y ¿qué tú me ofreces? Aunque yo sé lo que podía tomar. Claro. Pero que otro ojo me viera. Me dice, sí, es verdad, tú estás mal. Mira, tú coges de estas 3, coge una y de estas 3 coge otra. Y yo, dame esa y dame esa. ¿Me entiendes? Y yo me mediqué. Claro. Ya cuando yo me sentí estable, entonces yo comencé a bajar hasta suspender. Con COVID, yo me mediqué. Porque con COVID, yo me metí en las informaciones de COVID, no en cuánto se estaban asfixiando ni cómo se asfixiaban, sino en las investigaciones que hacían los italianos, que hacía qué, lo que se encontraba, la alteración en qué órgano y cuál cosa y cuál cosa y cuál cosa. Y yo me puse en mi casa a anotar, y yo hice un diagrama de medicamentos, que nadie sabía que yo tenía ese diagrama, solamente mi familia y mis amigos. Yo traté personalmente más de 500 COVID, porque yo decía, si da coagulación, voy a poner un antiagregante plaquetario. Si da inflamación, voy a poner un antiinflamatorio esteroideo. Si da infección, voy a poner un antibiótico. Wow. Y así yo hice un esquema que cuando a mí me dio COVID, el mismo doctor Lama me llamó esa noche. Me dice, mira, tú estás tupía, házteme la prueba ahora. Que no me voy a acostar hasta que no salga. Y después cuando yo le dije, doctor, está positivo, me dice, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú has bebido? Y yo, no tengo ningún síntoma, pero yo tengo esto. Y me dice, ¿dónde tú sacaste eso? Y yo, doctor, yo no estoy oyendo de más. Yo estoy oyendo para aprender y para ejercer una lógica en mi salud, en la salud. Oh, yo tengo un año de medicina interna. Nosotros hacemos un año de internista. Y ese año te explotan en cualquier hospital. Doctora, ahora que usted menciona el COVID, ¿es real o ya se ha determinado que efectivamente después de la pandemia los niveles de problemas de salud mental han aumentado? Claro, mira, precisamente se fresca esta información. En el Congreso de Neuropsicofarmacología, que fue del sábado pasado hasta el martes de la semana que pasó. De esta semana hasta este martes. Se trabajó y se dieron múltiples plenarias sobre los daños que provocó COVID y se demostró que el primer órgano que COVID afectaba no eran los pulmones ni la garganta, era el cerebro. Wow. Y por lo tanto, al cerebro nunca se le tomó en cuenta. Y hoy todo el que padeció COVID puede tener una alteración de salud mental. Y le voy a enseñar por qué. Y toditos se van a dar cuenta. Antes, cuando estaba COVID, antes de hacerte la prueba, te ponían a oler. Sí. Y si tú no olías, te hacían el diagnóstico de COVID. ¿Pero por qué? Tú hueles por un nervio que se llama olfatorio. ¿Y de dónde viene ese nervio? Directamente del cerebro. Entonces, si ese nervio se bloqueó, ¿dónde se bloqueó? Allá arriba. Entonces, luego se hicieron estudios y se vieron que COVID tenía una predilección por las células gliares que están en el cerebelo. Y que en el primer sitio donde COVID entraba era directamente al cerebelo, cogía las células gliares, entonces dañaba el olfatorio, dañaba el gustativo, y por eso el gusto se alteraba. Y hoy hay personas que le dio COVID y todavía no han recuperado el olfato porque ese sistema nervioso se quedó. Pero también mucha gente hicieron trastorno del sueño por COVID, muchos hicieron manía y muchos de los que se mataron por COVID morían porque COVID daba una depresión con ideas suicidas. Wow. Y todo eso está documentado científicamente. ¿Serio? La doctora que era la encargada de emergencia del Medical Center que se mató, ella no se mató por la impotencia de los pacientes. Ella se mató porque a ella le dio COVID y la mandaron a su casa de licencia. Y de venir de esta carga tan grande, más una afección en sus neurotransmisores, porque COVID estaba allá arriba haciendo lo que sea, la hizo matar. Wow. ¿Entienden? Entonces,
Y nosotros sabemos, COVID ha afectado tanto el cerebro que nosotros vamos a tener una incidencia mayor en los síndromes demenciales. Demencia significa olvidos. En los síndromes demenciales. Porque hasta la misma mascarilla coadyuvaba a esto. Porque antes tú no podías tener, y te lo daban en la escuela, una planta en tu habitación porque eso botaba monóxido de carbono. ¿Y qué nosotros estábamos absorbiendo con la mascarilla puesta? ¿Y a dónde se iba eso? A dañar nuestro cerebro, nuestro encéfalo. Entonces, mucha gente que hoy con 50 años tiene atrofia córtico-subcortical en el cerebro. Su cerebro se está atrofiando. Sí. ¿Pero por qué? Por todo el monóxido que metimos, pero también la afección que dio COVID. Y como no se sabía que afectaba el cerebro, no se puso oxigenadores cerebrales para ayudar a ese cerebro. Y todo eso se tocó en el Congreso de Neuropsicofarmacología, en el Mundial, que era el número 36 de Neuropsicofarmacología que se celebró en Barcelona. Y yo estaba ahí y yo vi todo. Yo tomé todas mis fotos. Es más, yo tengo el congreso completo online. Wow. Y aparte de eso, ¿qué otro hallazgo importante que nos pueda comentar? Bueno, ahora mismo yo te hablé a nivel de lo que es ya lo que es en realidad el encéfalo o el sistema nervioso, pero los síntomas que acarrean estos daños, nosotros tenemos mucho trastorno de ansiedad. Mucho. Antes el trastorno de estado de ánimo, la depresión era el número 1. Ya no. Que lo que cogió el número 1 fue los trastornos de ansiedad y somáticos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como pandemia, entró en una fobia colectiva. No todo el mundo entra en una depresión, pero sí todos entramos en una fobia colectiva. Inclusive, había gente que tenían roces, discusiones y hasta peleas porque tú te me acercabas a mí. Despégate, échate para allá, cuando estábamos en la fila. Sí. ¿Me entiendes? Esto fue una fobia colectiva. Porque tú no sabías quién, o si tú veías una gente sin mascarilla, ya tú no querías ver a esa gente cerca de ti, tosiendo o no. Y si una gente tosía, aún con mascarilla, nosotros le salíamos corriendo, ¿me entiendes? Con una estigmatización grandísima. Y esto nos metió en fobia. Esto nos metió en fobia a todo. Y mucha gente se quedó desarrollando trastorno del estado de ánimo, pero más trastorno de ansiedad. Y la ansiedad ahora mismo, usted ve que hay gente que está en su casa y siente que se le ve el aire, siente taquicardia, se siente asustado y se siente tembloroso y no sabe de qué. Pero fue un trastorno de ansiedad que desarrolló durante pandemia. 3 años después, doctora, 3 años después de esto que usted está comentando, hemos aprendido al respecto, cada quien en lo individual, hemos tenido un crecimiento al respecto. Si viene otra pandemia, nosotros sabremos cómo afrontarla. O estamos varados todavía? Mira, toda situación da un aprendizaje, poco que mucho. Hay muchos que aprendieron muy pocos y vemos muchos que aprendimos mucho. Inclusive, se pensaba que todo el mundo iba a amar más la humanidad, iba a ser más amoroso. Y nosotros hemos visto que después de COVID hay un aumento en las violencias. La gente está más irritable, la gente está menos tolerante, ¿me entiendes? Tiene una baja tasa de tolerancia. Y esto, tú dices, ¿qué pasó? Pensábamos que íbamos a amar a todo el mundo y nos íbamos a querer como humanos. Pero, lamentándolo mucho, hubieron cerebros que se quedaron dañados. Sí. Y hay personas que simple y llanamente no asimilaron las cosas como era. ¿Me entiendes? Pero otros sí, otros sí. Entonces es como un proceso, es como todos los hijos. No todos aprenden igual. Cada uno lleva su ritmo. Entonces, pero yo creo que si viniera otra pandemia, que Dios no libre, pero eso está también en la Biblia, que eso van a seguir viniendo, ya nosotros tenemos un entrenamiento, que lo que tenemos es que prepararnos para nosotros evitar aquellas cosas que nosotros no sabíamos adaptarnos. Hay una inteligencia que se llama inteligencia adaptativa, porque la gente cree que inteligente era el que sabía mucha matemática y el que calculaba rápido, lo que sea. No, hay muchos tipos de inteligencia. Y una de las inteligencias que más falta hace al ser humano es la inteligencia adaptativa. Nosotros tenemos que aprender a adaptarnos rápidos a las cosas. Decían que los dominicanos éramos una de las personas que éramos más fácilmente adaptables porque nosotros no íbamos a Alaska y siendo caribeños, en Alaska podíamos vivir. Pero la inteligencia adaptativa relacional, lamentándolo mucho, esa es muy difícil. Por eso yo a ti no te soporto. Y tú y me cae mal. Por eso... ¿En serio? Pero no, oye. por eso, mira aquella. Sí. Por eso vivo pendiente de tu vida. Ella se cree una santa. ¿Me entiendes? ¿Por qué?
porque yo no te acepto como tú eres, ni te acepto como tú eres, pero yo quiero que me acepten a mí como yo soy. Entonces, eso es una inteligencia adaptativa relacional. Yo llegué a un lugar, yo no puedo cambiar la gente. Eso, ejemplo, yo lo he trabajado duramente con mi niña, y mi niña eso me le ha subido la estima grandísimo, porque mi niña sabe que ella llegó a una universidad, pero ella no va a cambiar a la profesora, no va a cambiar al profesor, ni va a cambiar al compañero. Ella fue a pasar una materia y aprender esa materia, y ella sabe que eso por corto tiempo que va a durar y que las cosas vendrán otras y ella aprenderá a vivir con eso durante el tiempo que le toque y así sucesivamente, hasta lograr sus objetivos. Pero eso tenemos que trabajárnoslo todos. A mí me dicen, ¿tú hablas con todo el mundo? Yo le dije, sí, yo soy ciudadana del mundo. Como debe ser. En Barcelona, yo hablaba con el español, con el africano, no sé yo cuánto. Y todas las amigas mías se quedaban así, decían, ¿y cómo tú puedes? Y yo, porque yo tengo una inteligencia relacional. Y tengo una inteligencia adaptativa, pero eso hay que trabajarlo. Eso no es fácil. Doctora, vamos a hacer una última pausa por el día de hoy y volvemos para conversar de nuevo con el tema de la ampliación de la red del Sistema Nacional de Salud Mental en el Servicio Nacional de Salud. Estamos en No Se Diga Más. Bien, doctora, vamos a reiterar el anuncio que han hecho durante esta semana, de la estrategia para ampliar la red de salud mental. ¿En qué va a consistir en la realidad y en cuánto tiempo se podrían empezar a tener mejores resultados de los actuales? Mira, está consistiendo, porque yo no digo en qué va a consistir, yo digo está consistiendo porque ya se está aplicando, en lo que son las capacitaciones de todos los primeros niveles. Nosotros tenemos, si Dios quiere, para ya mediados de año que viene, tener todos los primeros niveles capacitados. Ya llevamos más de la mitad, pero nos pusimos como meta a mediados del año que viene. Claro, estas capacitaciones no son gratis, no es por 2 centavos que salen. Ese taller coge 5 días. Nosotros pudimos resumirlo a 3, tocando todos los puntos más importantes y de una forma lo más llana posible, porque no son especialistas en psiquiatría, son médicos generales y enfermeras. ¿Me entiendes? Y a veces trabajadores sociales. Entonces estamos aplicando la estrategia MHG para comenzar a cerrar brechas desde el primer nivel. En segundos niveles estamos haciendo un levantamiento donde no están los psicólogos, pero independientemente con el programa de salud educativa, también nosotros vamos a instaurar profesionales de la salud mental en esos primeros niveles. Ya llámese psicólogo, porque psiquiatras sabemos que no podemos tenerlo en primer nivel, número 1, pues son servicios especializados, y número 2, que son muy pocos. Entonces, ya lo que son las partes de tercer nivel, nosotros estamos habilitando habitaciones en aquellos hospitales que ya están estructurados, que no pueden remodelarse para hacer un área específica para salud mental, sino que estamos habilitando habitaciones para salud mental. Ejemplo, un hospital que ya tenía la estructura completamente hecha, pero me dio 2 habitaciones para niños y 2 habitaciones para adultos, fue el Marcelino Vélez Santana. Un hospital que nunca se ha ingresado paciente de psiquiatría, y ya lo único que falta es algo de equipo, del equipo de recursos humanos para comenzar. Y la habitación de Willy la tiene lista. En el Hospital Padre Villini de Ciudad Nueva, que nunca se internó, que es un hospital pequeño, ustedes lo saben, porque es como un hospital boutique muy precioso, después de la remodelación, de una vuelta por ahí, me dieron una habitación. Ya con una yo me conformo, porque es un hospital pequeño. Y si tiene 30 habitaciones y hay 40 especialidades, y a la mía me la incluyeron, ya yo estoy gozando. ¿Me entiendes? Claro. Pero así mismo me está pasando, ejemplo, en Robert Reed no había internamiento para niños de salud mental. Y ya ahora están haciendo la unidad de salud mental. En el NEI Ariel Lora no había habitaciones para salud mental. Y ya hay pacientes, ejemplo, un politraumatizado de salud mental va a su habitación específica a cuidarse. O si le ven algún síntoma que ustedes saben que presentan a veces agresividad y todo, post-trauma, tienen habitación de salud mental. Si tuvo un intento suicida y fue de una forma traumática, ese paciente va al NEI Ariel Lora, pero tiene una área de salud mental para él exclusiva. Pero asimismo, en la maternidad, hay Hugo de Mendoza. Te estoy hablando de la Ciudad de la Salud, en Villamella. Ahí tenemos en el Hospital Hugo de Mendoza una habitación para las pacientes que me hacen psicosis del embarazo, depresión postparto y todas las cosas. Sí. ¿Me entiendes? Ahí en el nuevo hospital que se llama NEI Ariel Lora, que es de medicina interna, que fue el hospital que duró más de 10 años abandonado en la construcción. En ese hospital tenemos una unidad completa para salud mental. Doctora, ¿cuál es su posición frente a estas personas que sufren de enfermedades de salud mental definitivamente y que digamos que están en las calles, estos casos que siempre vemos de esta persona que podríamos llamar indigente, que le tira a un vehículo privado y que uno no sabe qué hacer con este tipo de personas?
¿Cuál es su posición al respecto? ¿Usted estaría de acuerdo en que se abra un centro especializado para ese tipo de personas que a veces no tienen ni una familia que responda por ellos? Mira. ¿O qué solución se le puede buscar a estas Mira, personas? yo te que voy a son decir una enfermos? cosa. Las soluciones adecuadas serían que las familias se empoderaran, que la misma ley 1206 se lo exige, inclusive le cabe cárcel a la familia. Importante Lo que pasa es que saber eso. aquí, ejemplo, yo tendría No que hay como coger la que haya batuta que y yo ser- poner la querella al familiar para que se empodere y me lleve a paciente. Que he tenido que hacerlo. Para tu Sí. información, ya he tenido que hacerlo. Porque han querido dejar a su mamá abandonada en un pueblo que descubrimos y tuvo una persona que yo tuve que Wow. buscar al fiscal para que desde el trabajo de él fuera a buscar a la mamá porque no quería ir a buscar. Esto te iba a preguntar, ¿es una realidad que hay familias que abandonan? Sí, porque no le conviene, no quieren tener la carga del paciente. Y ese paciente de usted, es su familia, es su sangre. Muchos no lo quieren, hasta por una casita que le hayan dejado los abuelos. Los hermanos no quieren cargar un hermano. No, déjalo así, porque así loco no me va a exigir, porque es el lenguaje popular y vulgar. ¿Me entiendes? Pero independientemente, se tiene que saber que no todo el que anda de calle es un paciente con una enfermedad mental per se. Hay patologías duales, que es droga y enfermedad mental. Hay algunos que nada más es droga, porque quieren, porque y hasta delinquen. Pero hay algo que tú tienes que saber. Adicta también es un enfermo mental. Es un enfermo mental, pero tú tienes que saber que él tiene una familia. Y los protocolos de salud mental son unos protocolos muy sensibles y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el paciente de salud mental lleva un tratamiento para nosotros sacar lo que se llama terapia electroconvulsiva, que es algo que va con anestesia, que tú sabes que todos los procedimientos que van bajo anestesia necesitan un consentimiento informado. Sí. Entonces, lamentándolo mucho, esos pacientes que están de calle, a veces nosotros tenemos que cogerlo corriendo el riesgo a nivel legal. Sí. ¿Me entiendes? Pero cuando lo sacamos de la crisis no tenemos a quien entregárselo. Y yo no te lo puedo dejar en la unidad de salud mental porque... Claro, ¿y los otros que están en malo? claro, ¿Dónde claro. lo meto? Entonces tenemos un problema de sociedad. Pero que existe un hospital psiquiátrico, número uno, debe ser imposible por una sola razón y apréndanlo. Okay. Un hospital psiquiátrico que nosotros tuvimos fue un depósito de enfermos mentales que no morían de enfermedades mentales, morían de enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque en un hospital psiquiátrico lo que te nombraban era anestesiólogo para dormir el paciente para la terapia y el psiquiatra. Pero ese paciente no tenía corazón que se enfermaba, porque no nombraban cardiólogo. Ese paciente no tenía hígado que se enfermara porque no nombraban gastro. Ese paciente no tenía endocrinólogo, no iba a endocrinólogo porque no se enfermaba de colesterol, ni triglicéridos, ni nada. Entonces, ¿qué había? Una deshumanización del paciente. Lo veían como un enfermo mental y no como un ser humano que se enfermara. Qué pena. Entonces, ¿qué hacía la familia? Que como también era un lugar para ellos, lo soltaban y lo abandonaban en ese lugar. Entonces, nosotros los psiquiatras, cuando llegaba un paciente de salud mental a cualquier hospital, para el psiquiátrico, ni siquiera le ponían la mano aunque tuviera una trombosis, aunque tuviera un infarto. ¿Por qué? Porque es de psiquiatría. Pero si nosotros hacemos una salud mental inclusiva en el sistema de salud, E integral. integrada, el paciente que está en la sala del Marcelino Vélez, si tiene los triglicéridos altos, departamento de endocrinología, venga a verlo. Si tiene un problema de hipertensión, cardiología, venga a verlo. Claro. Si tiene un problema de la piel, dermatología, venga a verlo. En un hospital psiquiátrico no está nada de eso. ¿Me entiendes? Y aquí no existe la cultura de que un paciente psiquiátrico se atienda donde quiera. Entonces, por eso, integrando la salud mental al sistema salud y en nuestros hospitales, que nosotros vamos a conseguir humanizar la salud mental de la República Dominicana o a los enfermos mentales de la República Dominicana. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú oyes que alguien está hablando de un psiquiátrico, o es muy ignorante o no sabe lo que pasó en el psiquiátrico Padre Bellini. ¿Me entiendes? No es lo mismo tú tener un hogar de paso, donde en el hogar de paso a ti te tienen que recibir el hospital, al paciente en el hospital más cercano, cualquier cosa que tú le veas. ¿Me entiendes? En un hospital psiquiátrico no nombran otra cosa que no sea psiquiatra. Entonces, nosotros no somos ni españoles ni americanos, para que ya están más culturizados sobre la salud mental y tienen más abierto. Aquí no. Aquí los profesionales médicos no querían. Mira, a mí me hicieron una huelga y vieron unas enfermeras que me iban a dar en Higüey, porque yo fui a pedir unas habitaciones en un sitio, porque en su hospital no le iban a llevar loco ni loca. Entonces las mujeres no le daban depresión por parto, ni le daban nada de eso. ¿Me entiendes? Y óyeme, casi me caen a golpe. Que te digo que a mí me sacaron de ahí cortada y jalada. Dios mío. Porque yo fui a pedir una área para salud mental. Pero después me averigué y es precisamente esa señora, la jefa de ese grupo, que era una enfermera,
tiene una hermana que tiene una condición de salud mental que no ha podido salir Wow. después que un hijo se le mató. Qué Entonces fuerte. ella odia la salud mental y no quería que en el hospital, como si ella fuera la dueña de la salud, se hiciera. Entonces nuestras autoridades saben actualmente cuál es la necesidad de la atención de la salud mental. Y por eso desde aquí parte entonces a nosotros querer establecer la Red Nacional de Salud Mental. Que poco a poco, que son muchos recursos, imagínate tú, que ahora va a entrar el primer reside con 10 pacientes, esos pacientes van a vivir ahí por un año. Para nosotros comenzarlo a reinsertar a la sociedad, después de estar en una crisis de 5 años, tal vez, ¿me entiendes? Wow. Y aprender a cómo se lava, cómo se limpia, cómo se friega, a beberse la pastilla solo con un tutor y una enfermera ahí. Para ya cuando él pueda reintegrarse a la sociedad, nosotros mandarlo de nuevo a su comunidad. Pero es uno que tenemos. Quisiéramos tener ¿cuánto? 100 o uno en cada provincia. Pero todo eso es un presupuesto que debería de haber, pues yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, una Dirección Nacional de Salud Mental. ¿Por qué? Porque la salud mental es necesaria para todas las especialidades y para todo ser humano. Y si hay una dirección, se puede construir esta pirámide y nosotros tener todo lo que se necesita en la red para dar respuesta. Y ahí le daríamos respuesta también a esos de calle. Bueno, doctora, casi que lo único que tenemos que decir es no se diga más. Claro, es hacerlo. Muchas gracias, doctora. Ha sido la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Aquí a la orden, cada vez que tengamos que hablar de este tema. No hay Muchas problema. gracias. Amigos, se nos fue el viernes, se nos fue la semana. Buen Será fin de semana, feliz fin de señores. semana. Nos A vemos el pasarla lunes. bien. Lunes. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.